Hola, soy Arturo Encinas, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Congreso y a la organización por haber seleccionado esta ponencia que presento hoy, que se llama Análisis de series de animación, el formato de ficción desde una perspectiva narrativa. Es una comunicación que está inserta dentro de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad Francisco de Vitoria, en el GI, el Grupo Estable de Investigación, Imaginación y Mundos Posibles. Les invito a visitar nuestra web mundosposibles.es por si tienen interés en conocer un poco más lo que hacemos. Entre otras cosas encontrarán precisamente el anuncio de este proyecto de investigación que se llama Mundos Posibles y Formatos de Ficción en Series de Animación y que está financiado por la convocatoria de proyectos de investigación del año 2024 del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en ese proyecto es donde se inserta esta ponencia, esta pequeña investigación que, como digo, se llama Análisis de series de animación, el formato de ficción desde una perspectiva narrativa. Bien, para comprender un poco cuál es la propuesta y cuál es el sentido y la justificación de lo que les voy a contar ahora, creo que es oportuno tener en cuenta un poco cuál es el panorama actual en lo que a series de ficción se refiere con respecto al género y al formato. Y esto está en el núcleo de nuestro proyecto de investigación. Y es que, en general, en la literatura académica que encontramos, hay como dos grandes corrientes en general. Luego hay variantes, pero hay como dos grandes corrientes que están hablando sobre género y formato en series de ficción. Hay una corriente que utiliza estos términos, que sería la corriente de producción, con un sentido, y luego desde la narrativa se utiliza en un sentido un poco diferente. Es cierto que a los efectos de la investigación que yo voy a proponerles hoy, o mejor dicho, de la perspectiva investigativa que les voy a proponer hoy, que es una metodología, es verdad que esta distinción quizá la podríamos haber pasado por alto, pero también es cierto que utilizaré los términos de un modo en el que, si no los dejo bien claros al principio, dependiendo si ustedes están pensando en producción o en narrativa, quizá no acaban de entender del todo lo que estoy diciendo y les puede parecer que no he captado ni cuál es la esencia del concepto de formato o de género. Entonces prefiero dejarlo claro al principio. Cuando en producción se habla de género, básicamente se está hablando de la sitcom, la dramedia, el serial, es decir, se está hablando como de formas genéricas de hacer un formato, de hacer un producto televisivo, ¿no? Y dentro de esas formas genéricas puede haber muchos títulos concretos. Pero todos ellos tienen algunas cosas en común, ¿vale? Eso sería el género desde el punto de vista de la producción. Mientras que el formato sería algo así como la IP, la propiedad intelectual. Aquella obra que está sujeta a derechos de autor, que puede venderse en otros países, que puede adaptarse y que concreta de un modo muy detallado cosas muy genéricas del género, ¿no? Y es lo que hace que un programa sea un programa, en este caso de ficción, y que sean diferentes entre sí. Por ejemplo, dramedias. Hay dramedias que son dramedias, pero son diferentes entre sí. Bueno, eso sería el formato, por decirlo rápidamente. Y luego, desde el punto de vista de la narrativa, se utilizan otros términos. Lo que es el género para la producción sería el formato para la narrativa. Es decir, en narrativa el formato son esas formas genéricas. El formato sería la dramedia, el serial, la tira cómica, la sitcom. Mientras que cuando hablamos de el formato concreto de una sitcom, como The Office, o el formato concreto de un serial semanal, como Juego de Tronos, hablamos de el formato de Juego de Tronos, o el formato de The Office. ¿De acuerdo? Entonces sería el formato general y luego el formato concreto. De ese modo, conseguimos mantener el sentido que tiene género como género cinematográfico, por así decirlo. Es decir, el sentido que tiene, que casi todo el mundo pues acepta, ¿no? Que es el que viene de la teoría cinematográfica. Claro, si desde el punto de vista de la producción la palabra género ya se la hemos dado a lo que en narrativa se llama formato, entonces tenemos que tener una palabra nueva para decir que esa serie es un thriller o que es un western o una soap opera o lo que sea, ¿no? Entonces se le suele poner un apellido a la palabra género. Bien, pues género temático, microgénero, subgénero, en fin, hay otras denominaciones. Entonces lo que nuestra perspectiva propone es hablar de formato en el ámbito de la narrativa.
De tal forma que tendríamos el género cinematográfico, el formato como contenedor genérico de formas de hacer ficción, la sitcom, la dramedia, el serial, y luego tendríamos el formato concreto, el formato de Stranger Things, el formato de Cuéntame, ¿vale? Esto es una primera pequeña aclaración para poder entender después, ¿no? En efecto, existe una taxonomía que más o menos todos aceptamos. Ya hablemos de género, hablemos de formato, yo hablo de formato, hay una taxonomía de formatos que se conocen bien, que se manejan, que se emplean en investigaciones científicas y que el único problema, entre comillas, que ofrecen sería, por un lado, la hibridación y, por otro lado, los nuevos formatos o las modificaciones de los formatos. Esto es una cosa que se actualiza, ¿no? Pero, y efectivamente, dentro de cada formato, en este caso la sitcom, por decir de una forma genérica cómo podríamos hablar de estas series de comedia, existen diversos formatos, ¿no?, de sitcom. Esto ya lo hemos dicho antes. Bien, pero la pregunta aquí es la siguiente, que es a dónde va la cuestión de nuestro proyecto. ¿Y los formatos de animación? ¿Dónde están? Estamos buscándolos como los miembros de la Clone Force 99 en la remesa mala. ¿Dónde están? ¿Se les ve muy lejos? ¿Existen realmente taxonomías de formatos a las que podamos ajustarnos? Si existen solo suficientemente concretas y específicas como para saber de qué estamos hablando en cada momento, porque claro, nosotros vemos el panorama de series de animación y desde hace mucho tiempo ya es mucho más que series infantiles, simplemente. Incluso dentro de las conocidas como series infantiles existen formas muy diferentes de hacer una serie. Fíjense, por ejemplo, Peppa Pig. Ya me dirán ustedes que tiene que ver con Neon Genesis Evangelion. Ni por duración, ni por segmento demográfico, ni por construcción narrativa de los episodios. Son formatos totalmente diferentes. Y en cierto modo formularios. Es decir, en cada uno de ellos las cosas suelen suceder según unos moldes, unas estructuras, según unas regularidades. Lo mismo sucede con las otras series. ¿Qué tiene que ver Peppa Pig con Hilda? Que son supuestamente series como infantiles, pero no es así en el caso de Hilda. Pero Hilda tampoco es igual que Neon Genesis Evangelion, por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Este es un asunto, el de los formatos de ficción en series de animación, que nosotros ya hemos empezado a estudiar y no a resolver, pero sí a empezar a arrojar algunas propuestas para esa taxonomía, que no solo implica poner nombres a cosas, sino que implica al lado de ese nombre indicar todo el universo de parámetros y variables que quizá puede manejar. Esto hay obras en las que lo encontramos en el caso de las series de acción real. Un montón de parámetros, escenas, tramas, personajes que nos dicen cómo suelen ser las cosas en ese formato. En animación no. Bueno, pues una primera propuesta que tenemos es esta que se ha publicado hace unos meses en Visual Review, que se llama Series de animación en los 90, entre la serie procedimental y el serial, formato y mundo posible de Spider-Man. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que proponemos. Y lo que yo quiero hacer hoy con ustedes es mostrarles una propuesta metodológica de cómo hacer esto. Bien desarrollada, luego en la ponencia, efectivamente, en el texto escrito está mucho más desarrollado. Lo voy a presentar de forma muy esquemática, casi demasiado esquemática, pero simplemente quiero que seamos un poco conscientes de cuáles son algunos de esos elementos importantes que pueden impactar en la forma de estudiar un parámetro de los parámetros de una serie de ficción en animación, ¿no? Entonces vamos a tocar estos 7 puntos que ven en pantalla, un poquito cada uno. Tramas, personajes, escenas, escenarios, otros aspectos que no están aquí contemplados, pero que pueden ser relevantes por una serie, el molde narrativo y el mundo del texto. Así que nada, vayamos directamente a ellos. En primer lugar, las tramas. ¿Qué recomendamos estudiar en cada una de las tramas? Estos son estudios que se hacen capítulo a capítulo. Es verdad que es una metodología que se presenta de una forma quizá un poco exhaustiva, pero es cierto que para estudiar con seriedad un formato, pues hay que entrar en un cierto nivel de exhaustividad, que implica una convivencia pues muy grande con la serie, ¿no? Capítulo a capítulo, casi. Entonces, en primer lugar, primer parámetro, las tramas. ¿Qué recomendamos estudiar en las tramas? 4 puntos. El primero, ¿qué número de tramas hay por episodio? Que esto va a depender de la cantidad de cuestiones dramáticas o conflictos. En segundo lugar, las partes o actos que tiene esa trama. No todas las tramas se presentan en 3 actos. Hay algunas que están partidas por la mitad, por el segundo acto, y continúan en el siguiente. Hay algunas que presentan una situación, pero sin cambio. En fin, hay muchas variables dentro de cómo pueden ser el número de actos o de partes que tiene una trama. No siempre son 3. En tercer lugar, en tramas. Tipo de trama según su continuidad argumental.
Es decir, no es lo mismo una trama autoconclusiva que una trama que va a durar 2 episodios que una que es de temporada. Es decir, el tipo de continuidad también es importante porque es lo que, por ejemplo, en acción real diferencia las tramas de una sitcom de un serial, por poner un ejemplo muy, muy agresivo. En cuarto lugar, la jerarquía de las tramas. Las 6 principales, las 6 secundarias, quizá pueda haber varias principales. Bueno, si eso se repite con una cierta regularidad episodio a episodio, cabalmente podemos decir que en esta serie, por lo general, las tramas se comportan de este modo, ¿no? Segundo parámetro, los personajes. Dentro de este parámetro contemplamos 4 variables. Por un lado, su construcción. No es lo mismo un personaje plano, caricaturesco y simplificado hasta el extremo que un personaje con una gran historia pasada, con una complejidad psicológica, con conflictos internos. Son construcciones diferentes, entre medias hay una gran variable. Segundo aspecto de personajes, el arco de transformación. ¿Lo va a ver o no lo va a ver? Si lo hay, ¿cómo es? Son arcos que de vez en cuando tienen el efecto boomerang, como en la sitcom. Cambia mucho el personaje, pero vuelve a ser él otra vez. Al final del episodio son arcos largos, son moderados, son muy agresivos. En el tercer punto, ¿esos personajes son principales o son secundarios? Esto es algo que dentro de la taxonomía de los formatos de acción real está más o menos establecido. Vemos que la cantidad de personajes que hay en una sitcom a veces varía mucho con respecto a la cantidad de personajes que hay en un serial, por ejemplo, en la categoría de principales, ¿no? Y luego, por supuesto, con respecto al anterior, la cantidad de esos personajes, ¿no? Tercer parámetro, las escenas. Lo primero que habría que ver es qué tipo de escenas hay en la serie. ¿Solo son escenas, por así decirlo, normales, clásicas, habituales? ¿O son secuencias elaboradas? ¿O son fragmentos que podríamos considerar como un montaje en paralelo, en realidad, ¿no? Que dura lo mismo que una escena, pero que tiene muchos saltos entre escenarios, personajes, incluso en tiempo. Esto hay que determinarlo, ¿no? El tipo de escenas con las que nos vamos a encontrar. Que esto es algo no tan problemático en series de acción real como en series de animación, donde la plasticidad para estos asuntos es mucho mayor. El segundo aspecto, el número de escenas. Y el tercero, la duración de esas escenas. Porque imaginémonos que las escenas más largas se emplean para un tipo de cosas y las escenas más cortas para otras. Y eso es recurrente en la serie. Bien, ahí tenemos un indicador de que hay una serie de invariantes que son importantes para el formato, ¿no? En cuarto lugar, tenemos los escenarios, que básicamente vemos 2 variantes. Por un lado, la cantidad que hay por episodio y la relación con la temporada, y luego los tipos de escenarios. En acción real puede ser, en algunos formatos más o menos convencional, hablar de sets fijos y polivalentes, pero eso no acaba de tener del todo sentido en las series de animación. Entonces, lo que nosotros proponemos es, dentro de los escenarios, hablar de tipos por frecuencia en la temporada. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de los permanentes, los habituales y los exclusivos, ¿no? Por ejemplo, si hay un escenario que solo aparece en un episodio, no digo una vez, sino en un episodio, puede aparecer mucho en un episodio, pero aparecer solo en un episodio sería un set exclusivo. Si es un set que aparece en todos los episodios, sería permanente, y entre medias tendríamos los habituales. Este puede ser un parámetro importante en las series de animación, ¿no? Y luego, efectivamente, la cantidad, que es el primer parámetro, también es interesante, porque algo que estamos empezando a ver nosotros en el grupo de investigación es que la cantidad de escenarios en series de animación, en algunos casos, se dispara mucho con respecto a series equivalentes o con formatos semejantes en acción real. Quinto lugar, otros parámetros. Aquí el campo es muy grande. ¿Qué cosas pueden ser importantes? Por ejemplo, en un formato de animación. El opening. Dónde se sitúa, cuándo se sitúa, en qué momento, puede ser una parte estructural canónica de cómo se hace una serie. O, por ejemplo, los flashbacks. Hay series que están construidas en torno al flashback. Series de acción real. Estoy pensando, por ejemplo, en Perdidos o en la serie esta, ¿cómo se llama? This Is Us. Bueno, ahí los flashbacks son parte estructural de la serie. Lo son en esta serie también. Suelen ser recurrentes en esta serie de animación que estamos analizando ahora, por ejemplo. Bien. Luego el tema de las pausas publicitarias. Esto afecta muchísimo a la estructura, sobre todo en series que están diseñadas según un paradigma narrativo de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, de hace unas décadas. Por ejemplo, estoy pensando en series de los 90 como Spider-Man, X-Men, Silver Surfer,
siempre la pausa publicitaria está en el mismo lugar y eso determina cómo se escriben los capítulos y cómo es el molde y cómo es el formato, ¿no? O por ejemplo la voz en off. En estas series de las que he hablado, por ejemplo en Silver Surfer y en Spider-Man, la voz en off casi siempre está en los mismos sitios. Por lo tanto, es un indicador del formato de la serie. Ocurre lo mismo en la serie de animación que estamos analizando ahora. La periodicidad, en fin. Parámetros en este aspecto puede haber muchos que nosotros no contemplamos. Bien, hemos analizado por separado muchas cosas, pero en la serie se presentan todas juntas, en una unidad estética. Nosotros ahora tenemos que retornar y redescubrir la unidad de esas cosas que nosotros hemos analizado por separado. Eso lo llamaríamos síntesis. Hay dos etapas de síntesis en nuestra metodología. La primera es la del molde narrativo. Es decir, ¿cuál es el esquema narrativo que suelen tener los episodios? Y aquí interviene todo lo que hemos visto anteriormente, pero en unidad. ¿Cuál es el esquema que maneja la serie? Por ejemplo, en la investigación de la que he hablado antes, la de Spider-Man, nosotros hemos descubierto que el episodio, por lo general, tiene un esquema en 11 etapas. No he utilizado un modelo preestablecido, preexistente, para ver si encaja con el viaje del héroe, o encaja con lo que dice Prop, o encaja con lo que dice Greimas. Eso no lo he hecho. Lo que hemos hecho es analizar capítulo a capítulo cómo suceden las cosas. Y de ese análisis capítulo a capítulo salen regularidades habituales en esa serie, ¿no? Y ese es el molde. Ese es el primer momento, la primera etapa de síntesis, ¿no? Y es necesario para conocer el formato. Y la segunda etapa de síntesis es una novedad metodológica que nosotros añadimos al estudio de los formatos de ficción. Que además es así, porque una serie no es simplemente un conjunto sintáctico de cosas. No es simplemente eso. En la serie, toda esa narrativa está transmitiendo un mundo, un orden, un sentido, un estado de cosas, que además suceden regularmente siempre del mismo modo en la serie. Por lo tanto, se puede hablar de que en la serie, gracias al formato y sus invariantes, se facilita un tipo de mundo. Un ámbito, un sistema de posibilidades que tiene unas regularidades que se repiten siempre. Y eso se respeta en el formato de la serie. Bien, esta es la séptima y última etapa que nosotros proponemos, como una especie de segunda síntesis. Este punto sería muy extenso y sería motivo para otra comunicación, pero aquí hay categorías muy importantes que habría que estudiar, como por ejemplo la mímesis de mundo que hay en la serie. ¿Cuáles son los elementos, la estructura y el dinamismo del mundo de la serie? ¿Cuál es la confrontación entre el mundo personal del protagonista y el mundo social en el que se encuentra? ¿Cómo es el nivel macrocósmico de la temporada y microcósmico? Del episodio? ¿Existe una relación? ¿Qué visión hay de la naturaleza, la cultura y la persona en la serie? Todo esto se estudia gracias a lo que antes hemos estudiado y por gran convivencia con ello, ¿no? Aunque cada uno de estos puntos y otros que no he incluido dentro del mundo del texto tienen su propia metodología. Y habría que explicarla y habría que verla, como digo, motivo de otro encuentro. Si quieren saber cómo se manejan estas nociones en una serie en concreto, les remito al artículo de Spider-Man del que les he hablado antes. Y efectivamente, lo que hemos presentado puede parecernos como un ejército de parámetros, algo casi inmanejable, porque además hay que medirlo capítulo a capítulo y de momento están por descubrir las herramientas de inteligencia artificial que hagan esto bien. De momento lo tenemos que hacer nosotros, pero eso es una ventaja y no debe asustarnos. Porque en la convivencia con el material narrativo es donde nosotros encontramos la lógica poética que hay en ello, que es de lo que se trata, no de que una máquina haga nuestro trabajo de investigación, sino de que lo vayamos descubriendo nosotros mismos, ¿no? Como digo, esto que presento hoy es una parte de los frutos del proyecto de investigación Mundos Posibles y Formatos de Ficción en Series de Animación, que financia la Universidad Francisco de Vitoria y que podrán encontrar información de este proyecto, por ejemplo, en la web de nuestro grupo estable de investigación. Se llama Imaginación y Mundos Posibles. La página web se llama www.mundosposibles.es. Así que sin más, les doy muchas gracias por haberme escuchado y ahí tienen mi correo electrónico arturo.encinas@ufv.es y mi Twitter por si quieren que entremos en contacto, si les ha interesado, si creen que pueda haber puntos de unión entre los proyectos que ustedes realizan y el que realizamos nosotros, o para conocernos o lo que sea menester. Así que muchísimas gracias de nuevo a los organizadores por haberme permitido este espacio para explicar esta metodología y muchas gracias a ustedes también por escucharme. Espero que el Congreso esté siendo muy provechoso para todos y aquí estoy a su disposición. Muchas gracias y hasta pronto.